Queridos hermanos, honrando la palabra de Dios, al inicio de la misa les decía que este texto de la transfiguración de Jesús tiene un sabor a resurrección. Jesucristo les dijo a sus discípulos: que el Hijo del Hombre tenía que morir y tenía que ser enterrado, pero al tercer día va a resucitar de entre los muertos. Y en la primera lectura del Génesis nos dice que Abraham quería entender ya con el gesto de entregar a su hijo la visión de la vida eterna, porque él estaba consciente, ya ahora sí según la carta a los Hebreos, que Cristo el Señor podía inclusive resucitar a su hijo de entre los muertos, a su hijo Isaac. No era Ismael el hijo de la esclava, tenía que ser el hijo de su esposa Sara, anciana y estéril. Y la promesa iba más allá: multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y las arenas del mar. Así de grande será tu descendencia. Y así de profunda era la fe de Abraham. Y en este entorno, hermanos, San Pablo a los romanos dice que Dios nuestro Señor no escatimó a su propio Hijo, que murió, resucitó y está a la derecha del Padre para interceder por nosotros. Entonces, hermanos, flota en el ambiente de la palabra de Dios la grandeza de la fe. ¿Por qué Dios me quitó a mi hijo? Piensa en Abraham. Piensa en Dios, que no escatimó a su hijo para entregarlo inclusive a la muerte, para que así entendiéramos nosotros que hay una vida más allá de esta vida humana. El dolor, hermanos, es un aspecto humano, pero también, hermanos, el dolor y el sacrificio están revestidos de fuerza y de santidad. Ha habido personas, hermanos, que han ido hasta el penal a bendecir a aquel que mató a su hijo. Hasta allá llega, hermanos, el dolor, porque tiene un aire de redención. El Señor, hermanos, cuando murió en la cruz, no nos echó en cara nuestros múltiples pecados. San Pablo lo expresa bellamente: me amó y murió por mí. Así que este pensamiento, hermanos, de la palabra de Dios nos debe de invitar a nosotros para que veamos este texto de la transfiguración del Señor en clave de vida eterna. ¿Qué es eso de resucitar entre los muertos? Ya el Señor Jesús estaba preparando a sus discípulos para ver más allá de lo que contemplan nuestros ojos. No solamente es el gozo de estar aquí. Qué bonito es estar aquí nosotros. Hagamos 3 chozas.
Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, la ley y los profetas. Sino también, hermanos, se siente uno feliz estando aquí y se siente uno más feliz estando con Dios en la vida eterna. Hoy le pregunté a unos hermanos migrantes que me los llevé, hermanos, a llevar ropa con unas hermanas religiosas, las Madres de la Misericordia, allá en el Topo Chico. ¿Por qué han venido para acá? Porque no tenemos para trabajar. Y otro contestó, porque mataron a mi padre y yo no tenía ya cabida allá porque soy el mayor y seguramente iban a hacer conmigo lo mismo. Ahora quiero llevar a mi casa algo de dinero para que ellos tengan cómo subsistir. Son esas dos ideas dominantes, hermanos. Sabemos ciertamente y reconocemos que hay mucha hambre y muchos pobres y muchas realidades en nuestro México querido, pero también sabemos, hermanos, que no se ha sabido mucho de personas que mueran de hambre, como en otros países. Y que ellos avergonzadamente tienen que pasar por México soportando humillaciones, porque hasta mucha gente piensa que son desagradecidos y puede ser que lo sean, pero el mismo Señor nos dijo desde la cruz: tengo sed, y le dieron a beber vinagre en vez de agua. Lo probó y no lo tragó. Y qué bonito, hermanos, entender que en medio de una situación social se abre una casa o varias casas, 190 casas católicas alrededor de todo México, para darles un lugar donde puedan estabilizarse y donde puedan tener fuerza por si alguno quiere seguir más adelante, que Dios le dé la gracia de que los pueblos seamos puente y no seamos muros existenciales, sino que veamos en ellos la misericordia de Dios. Vamos a quedarnos, hermanos, con esta imagen. Cristo en el monte Tabor, oyendo la voz de su Padre, ¿qué le dice? Tú eres mi Hijo amado. Y la sombra que cubrió ese espacio, que es el Espíritu Santo, que nosotros llamamos teofanía, es decir, manifestación. Pedro, Santiago y Juan, viendo la teofanía de Jesús con su Padre y con el Espíritu Santo, con Moisés y con Elías conversando con él. Y démosle gracias a Dios por este bello mensaje. ¿Qué es eso de resucitar de entre los muertos? Para mí, hermanos, es darle dignidad a las personas que sienten que han perdido toda dignidad y hacerlos, hermanos, sentir que pueden entender la Biblia en clave de resurrección. No lo que pasa en este mundo, sino lo que esperamos para los que deseamos contemplar a Dios en la vida eterna.